Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer de los versículos 33 hasta el 41. Amén. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estamos, mis hermanos, entonces en lo que es en la tercera exposición y propiamente también el tercer punto que nos habíamos propuesto cuando dijimos que íbamos a ver lo que era ya la crucifixión del Señor. Breve repaso, entonces recordemos, lo primero que vimos fue Jesucristo de camino al Gólgota. Después vimos Jesucristo en la cruz y hoy vamos a ver entonces lo que es ya la muerte de Jesucristo camino al Gólgota. Lo que estuvimos viendo era cómo Jesús comenzó ese camino después de ser azotado, después de que se le puso una corona de espinas en su cabeza. Él mismo iba caminando entonces al lugar donde se iba a ejecutar su sentencia de muerte. Él iba caminando, dijimos, con una viga de alrededor de unos 80 kilos. Y en sí, ahí lo que lo abordamos es, Jesús entonces ahí estaba a ojos, digámoslo así, de todos y sobre todo de los que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús ahí estaba como un mejor Isaac. ¿Por qué? A diferencia de Isaac, que él también iba cargando el madero, subiendo al monte de Moria para ser sacrificado, Isaac tuvo un sustituto. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un cordero para él. Pero con el Señor Jesucristo, él iba caminando entonces también al monte de la calavera, llevando sobre él no solo un pedazo de madera de 80 kilos que él mismo había creado cuando en el principio él dijo: y sean los árboles, sino que él iba cargando con el pecado de todo su pueblo. Llevaba una carga inmensa. ¿Por qué? Porque el Dios santo, inocente, apartado de pecadores, muy limpio de ojos para ver el mal, como dice Habacuc 1:3, iba cargando sobre él el pecado de su pueblo. Algo totalmente, digámoslo así, horrible. ¿Por qué? Dios está apartado del pecado, pero en Cristo el pecado estaba ahí, en Dios encarnado como representante. Y entonces él, como representante de la humanidad pecadora, iba camino ¿a dónde? Al monte de la calavera, donde la ira de Dios se iba a manifestar a su máxima expresión en él. ¿Y cómo ocurrió eso? Ocurrió cuando Jesús fue entonces crucificado, fue clavado de manos y pies, y como concluimos la semana pasada y lo que leímos ahorita en el versículo 33, hubo tinieblas. Las tinieblas, estuvimos viendo entonces, eran ese símbolo de la ira de Dios, como cuando el Señor mismo en Mateo 24:29 lo dijo: y el sol no dará su luz y las estrellas tampoco, y caerán. Digamos que ahí ya se vino ese mismo juicio que Jesús había profetizado sobre los pecadores de este mundo. Ese mismo juicio entonces se vino sobre la persona del Hijo de Dios. Y el simbolismo de lo mismo fue: la obscuridad descendió. Esas tinieblas que estaban en Génesis 1:3, cuando la tierra estaba desordenada y vacía,
el mundo en sí mismo, en la persona de Jesucristo, estaba sufriendo una decreación, estaba siendo arrasado, estaba siendo destruido, por decirlo así. O como lo dijimos, el juicio del fin del mundo, el juicio final, en ese mismo momento se estaba ejecutando en la persona de Jesucristo. Y eso con un objetivo, el cual era Él siendo sustituto de pecadores como ustedes o como yo. Y él haberse ofrecido entonces como sustituto de pecadores como nosotros, nos garantiza que nosotros estemos libres de pecado, libres de condenación. El día de hoy vamos a ver el último punto que nos habíamos propuesto y era la muerte del Hijo de Dios. Y para eso vamos a ver 4 cosas, mis hermanos. 1, vamos a ver el abandono cósmico. 2, la muerte del Señor Jesucristo. 3, el templo rasgado en 2. Y 4, Jesucristo reconocido como Hijo de Dios. Entonces procedamos, hermanos. La muerte del Hijo de Dios. Después de la agonía de la cruz, después de las burlas que recibió nuestro Señor, ahora sí, lo que faltaba sencillamente era que ya, ese hombre que estaba ahí clavado, desangrándose, ahogándose, que ya diera su último aliento de vida. Pero justamente antes de que el Señor Jesucristo dé su último respiro, se da un hecho más en la secuencia que hemos venido viendo. Vimos que Jesús recibió burlas, que fue tomado como un pecador más clavado entre 2 ladrones, que las tinieblas entraron en escena como un juicio de Dios sobre él. Y ya por último, como la corona de ese juicio de Dios, lo que viene a darse es lo que acabamos de mencionar, llamado el abandono cósmico. Si recuerdan, espero que sí, vimos que el abandono que Jesús sufrió fue un abandono progresivo. ¿Por qué progresivo? Comenzó con el abandono de sus discípulos, con el abandono de sus seres queridos, cuando Él más les estaba diciendo, vengan y oren conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué pasó? Lo abandonaron. Y el abandono que se dio en ese momento era como la apertura o la inauguración de un abandono entonces que iba a culminar con esto que vamos a ver hoy, que es el abandono cósmico, el abandono de Dios. Cuando Dios vuelve su rostro de misericordia y lo que queda plasmado ante el tal es el rostro de su ira. Entonces en este momento Jesús lo que experimenta es el terror de que la bendición de Dios o el rostro de la gracia de Dios ya no está sobre él. Es tener la convicción de que Dios no está con nosotros. Jesús entonces, vamos a ver, esto es lo que experimenta. Experimenta como hombre que Dios no está con él. Jesús no solo vivió entonces el abandono de la presencia de sus discípulos, sino que experimentó lo peor que se puede experimentar y saboreó lo que es ser abandonado por Dios. Esto también, mis hermanos, debemos reconocerlo. Es uno de esos sentimientos muy humanos, lo creo yo, que todos en algún momento creo que lo hemos, tal vez, digo yo, saboreado. Incluso creo que entre los creyentes se da y es algo que por temor, incluso, de aquí no sale, me van a juzgar. Y es un sentimiento muy común en los salmos, creo yo, que se manifiesta con un ¿hasta cuándo? El Salmo 13 me parece que es uno de esos que nos presenta esa faceta muy claro, cuando dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto es como para citar un ejemplo de esa sensación de abandono que el salmista sufría, que el Señor Jesucristo aquí mismo Él experimentó. Y entonces quedémonos con el ejemplo de los salmos, que es un ¿hasta cuándo? Muchas veces nosotros hasta cuando leemos ese tipo de salmos creo que nos podemos sentir incómodos. ¿Cómo le van a orar hacia Dios? ¿Por qué? No, yo conozco la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios es dueño de todo y yo no le oro un hasta cuándo, sino que acepto su providencia tal cual viene.
Y ahí sale, yo digo, ese ser súper espiritual que a veces queremos aparentar, pero el salmista oraba así. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Ya con dolor de su corazón, podemos decirlo como hastiado de la vida o usando el término obstinado de todo lo que le estaba pasando, con sus pensamientos dándole vueltas en el versículo 2 del Salmo 13, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Todos hemos pasado por eso. Y el salmista lo que es un clamor de que él sabe que él no puede salir de esa situación y ¿hasta cuándo Dios me vas a librar de esto? El Salmo 22 particularmente, que es el que cita a Jesucristo, es otro de esos entonces que donde se relata eso de el abandono cósmico, donde Dios abandona a su siervo, o por lo menos su siervo experimenta esa sensación de abandono cósmico. Un escritor, tal vez conocido para algunos, C.S. Lewis, inglés, conocido como el apóstol a los escépticos, por sus muchos escritos en los cuales abordaba al escepticismo de su época. Una vez pasó por una de esas crisis de fe, si la podemos llamar así, y donde él decía, entiendo lo que es este abandono cósmico, entiendo lo que es que Dios me abandone. ¿Por qué? Porque Jesús también lo sufrió. Él en el libro titulado Una pena bajo observación, en donde él relata lo que pasaba en su mente cuando murió su esposa, él lo llama como, aquí hay una sensación desde el dolor agónico hasta como termina, la más alegría, gracia, la más alegre gracia de Dios en mi vida. Él, una de las cosas de entrada en su libro es que lo que él describe, cómo él en su ser experimentó lo que es ese abandono cósmico o cómo él describió esos sentimientos que él tenía hacia Dios al momento providencial de que pierde a su esposa. Y él escribe así, dice, vete hacia él. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana, ¿y con qué te encuentras? Con una puerta que te cierran en las narices, con un ruido de cerrojos, con un cerrojazo de una doble vuelta en el interior. Y después de esto, de que me voy hacia él, el silencio. Más vale no insistir, déjalo. ¿Por qué? Cuanto más esperes, mayor énfasis adquirirá el silencio. Y él decía, ¿qué me temo yo? No me temo con estos sentimientos que yo tenga estar, después de esto, estar pensando que Dios ya no existe. No. Él decía, mi peor temor es pensar que ese Dios que me abandona, así sea. Y después de esto, sí es C.S. Lewis, al final él termina diciendo, como Job, estaba yo vuelto loco en mis pensamientos porque no entendía lo que era la gracia de Dios. Pero este hombre entonces es lo que él decía que es, en sus momentos de más profunda angustia, entre más buscaba a Dios, era cuando más lo sentía lejos. Entre más intentaba aplacar el dolor por la pérdida de su esposa, era donde sentía, me cierran la puerta y de ahí no puedo pasar más. Y con lo que encontró consuelo este hombre fue, Jesús también lo paseó. Leyendo el Salmo 22, entendió que al final Dios sí escucha a los creyentes. Marcos nos describe ahora entonces, en lo que acabamos de leer, cómo Jesús experimenta esto. Y nos narra particularmente cuál fue la oración en tal momento. Versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús está experimentando aquí lo que es el abandono cósmico. La puerta a Dios, veámoslo así, le fue cerrada. Notemos primero entonces la hora de los sufrimientos del Señor. Los sufrimientos del Señor comenzaron a las 6 de la mañana, la primera hora del día. Luego, a las 9 de la mañana, la tercera hora, el Señor fue crucificado. A la sexta hora, al mediodía, comenzó las tinieblas por un transcurso de 3 horas. Y ya entonces, a lo que acabamos de leer, el clamor del Señor se da a las 3 de la tarde o la novena hora del día. Luego de 6 horas de agonía, de 9 de la mañana propiamente, en el sentido de que está colgado en la cruz, de 9 de la mañana a 3 de la tarde,
luego de 6 horas de estar clavado en un madero procurando respirar, el Señor lo que hace es, según Marcos, es dar un grito desgarrador. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. No fue que dio un grito suavecito, que lo dijo entre labios, no. A gran voz. Ya Jesús dio un grito donde todos lo escucharon. Fue algo audible. Pero fue un grito a gran voz dirigido entonces al Padre. ¿Por qué? Lo que leemos, citando el Salmo 22, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando leemos esto, entonces uno dice, Dios desamparó a Jesús. ¿Por qué? Es lo que está aquí. ¿Por qué me has desamparado? Al leer esto, entonces pueden surgir preguntas. ¿Hubo alguna ruptura, no sé, intratrinitaria entre el Padre y el Hijo? Eso no. ¿Por qué? Porque Dios es completo en sí mismo, es indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables en sí mismos, imposible de separar. Eso como para tener claro entonces que cuando Jesús está diciendo aquí, ¿por qué me has abandonado? No es que hay una ruptura intratrinitaria o ontológica, como se dice, en cuanto a la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que lo podemos entender en Jesús sufriendo el abandono como hombre, como representante de la humanidad pecadora. Y por otro lado, también debemos entender que esto que dice Jesús aquí, podemos verlo como Jesús experimentó los terrores de ser abandonado por Dios, mas por otro lado, Dios jamás abandonó a su Mesías. ¿Por qué? Leamos el Isaías 42, versículo 6. El primer cántico del siervo de Jehová. Y una de las cosas que Dios le promete a su siervo, o Dios mismo se compromete con su siervo, es a no abandonarlo. Isaías 42, versículo 6 dice, hablándole a su siervo: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Cómo empezaba? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré. Ya, Dios mismo estaba comprometido con la obra que iba a venir a ser su siervo, y la idea es como Dios mismo iba a llevar a su siervo aquí, como encaminándolo de la mano para que cumpliera su misión. Y la misión del siervo era, uno, él mismo ser puesto por pacto para el pueblo, yo te pondré por pacto. La misión del siervo también iba a ser luz a las naciones, y lo podemos ver en los principios del evangelio cuando los mismos evangelistas dicen: esta tierra que moraba en oscuridad vio gran luz, te pondré por pacto, por luz a las naciones, para que abras los ojos a los ciegos. Jesús dando vista a los ciegos, literal, para que saques de la cárcel a los presos y saques de prisión a los que moran en tinieblas. Y el apóstol Pablo mismo describe la salvación como los creyentes siendo traspasados ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Ya, el punto es, la misión del siervo de Jehová, la misión del Mesías estaba garantizada. ¿Por qué? Por la asistencia divina. Dios estaba totalmente comprometido en llevar de la mano a su siervo a que cumpliera la misión redentora. Dios se comprometió entonces con Cristo a abrir los ojos, liberar cautivos, sacar pecadores de las tinieblas. El Mesías no estaría solo. Entonces, ¿cómo se explica esto? De que el Señor experimentó el abandono de Dios al punto que clamó: ¿por qué me has desamparado? El punto es, mis hermanos, Jesús como hombre, como representante de la humanidad, experimentó lo que se siente ser dejado por Dios. La experiencia de Adán y Eva al ser expulsados del Edén fue también vivida por el Señor Jesucristo. Génesis 3:24 nos lo dice así: echó pues Jehová al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El castigo del pecador, los sufrimientos del infierno pueden ser descritos de esta manera: excluidos de la presencia de Dios. Adán y Eva lo sufrieron cuando echó pues
Jehová fuera al hombre del huerto del Edén. Ese huerto donde era ese templo cósmico donde Dios estaba en él, ese era el lugar santísimo. ¿Y qué pasó? Dios entonces echa a la humanidad de ese lugar santísimo, los abandona a un mundo maldito donde con el sudor de su frente trabajarán, donde espinas y cardos le darán. Ahora Jesús entonces está sufriendo eso mismo, ser abandonado por Dios, estar él mismo clavado con una corona de espinas, ya la maldición sobre él. El castigo mismo del pecador entonces estaba siendo manifestado en la persona de Jesús de esta manera. Dios ha abandonado a su siervo. ¿Por qué? Porque este mismo ahí está experimentando los juicios del infierno. Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9 describe los juicios del infierno así: los cuales sufrirán de pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué fue lo que vivió el Señor Jesucristo aquí? Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Experimentando entonces el Señor Jesucristo, o él mismo sintiendo en la cruz lo más horroroso que el pecado vino a hacer a la humanidad, y es separarnos de Dios. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 59, él dice de que no es que el brazo del Señor se haya cortado para salvar, sino que sencillamente los pecados del pueblo han hecho separación entre el pueblo y Dios. Lo experimentó Adán, lo experimentó el pueblo de Israel. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. Y Jesús mismo aquí colgado en un madero entonces está experimentando esos terrores, y los está experimentando al punto de que podemos decir los juicios del infierno están dándose en la persona del Señor Jesucristo, como cuando Pablo dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora bien, las personas a su alrededor no entendían qué estaba pasando. Muchos creyeron, como leemos, que estaba llamando a Elías. Y a estos mismos tener su entendimiento entenebrecido, ¿qué era lo que creían? Que estaba llamando a Elías, y incluso respondían con burlas. Versículo 36, dejad, veamos si viene Elías para bajarle. Los escarnios seguían, el Señor moribundo en la cruz, ya dando sus últimos respiros agónicos, y todavía dicen, veamos a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces de esto, mis hermanos, aprendamos primero, uno, que Jesús experimentó la separación entre Dios y el hombre, y esto lo hizo en su papel de mediador o representante de los hombres. Lo hizo como un segundo Adán. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros, mis hermanos, no olvidemos su papel sustitutivo, que si merecemos estar separados de Dios, no lo estemos, sino que más bien ahora, como creyentes, estando en Cristo, tengamos un lugar privilegiado a la diestra de Dios, como lo dice Pablo en Efesios. Nosotros los creyentes ahora estamos ya actualmente por medio de la fe, ya mismo sentados en lugares celestiales en Cristo. El Hijo de Dios entonces experimentó lo que es ser abandonado por Dios para que nosotros más bien seamos acercados a Dios. El apóstol Pedro lo resume con una frase que creo que he mencionado ya bastante, y es: el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. La humanidad estaba separada de Dios. Cristo experimenta esa separación. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llevados a Dios. Gracias a la obra redentora de Jesucristo, los creyentes estamos así, ya, unidos a Dios, sentados en lugares celestiales con Cristo. Y también, por otro lado, mis hermanos, aprendamos sobre esta sensación del abandono cósmico. Como dije, creo que todos la hemos experimentado en algún momento. Todos en muchos momentos de nuestras vidas nos hemos preguntado, como el salmista, ¿hasta cuándo? Incluso traducido puede ser como, ¿qué querrá Dios conmigo en esta situación? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que está ahí? Todos hemos sido asaltados por pensamientos así. Muchas veces, mis hermanos, como lo dije, tales pensamientos no salen de nuestra mente por temor a ser juzgados, por temor a qué van a decir de mí los otros hermanos, por temor a represalias humanas.
Nada más, mis hermanos, veamos cómo lo abordaron tanto los salmistas como el Señor Jesucristo. Los salmistas, esos sentimientos que tenían de separación, esos sentimientos de soledad cósmica, sabían cómo resolverlas. ¿Hasta cuándo, Señor? Siempre clamaban al Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? Incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba ahí clavado en la cruz, él mismo sabía a quién se dirigía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía eso. Dios mío, que su Dios aún así estaba ahí para escuchar su clamor. Y el punto es, tenemos un Dios que siempre está presente con nosotros. Como lo dice el Salmo, cercano está el Señor a todos, ¿quién? Los que le invocan. Así que si usted invoca el nombre del Señor, tenga la total certeza por la fe de que está cercano. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Esa es una de esas afirmaciones que son ciertas sí o sí. El Señor está cercano a todos los que le invocan. Ahora también veamos la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo experimenta entonces el abandono cósmico y después de eso, dice, da a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Se nos dice ahora entonces que Jesús da otra vez una gran voz o un gran grito. Esto es lo que podemos ver como la última súplica a gran voz o las últimas palabras que salen del Señor Jesucristo antes ya de fallecer. El Señor experimentó el abandono divino, la separación del pecado a su máxima expresión, pero sigue orando. El Señor seguía orando. Lucas 23:46 nos dice cuál fue esa última oración que Jesucristo hace a su Dios. Él seguía clamando, Dios mío. Él sabía a quién clamar. Y Lucas 23:46 lo dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús sabía entonces que tenía a su Dios, que tenía a su Padre, y por ende siempre supo a quién dirigirse. Y lo supo de tal manera porque el mismo Salmo 22, que empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 en el versículo 24 muestra la confianza del salmista, o en este caso la confianza del Mesías, y dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Señor Jesucristo clamó a Dios y lo dijo así, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se encomienda a Dios a morir. ¿Por qué? Con la confianza de que cuando clamó a él, el Señor le oyó, lo que dice el Salmo 22:24. Jesús se encomendó entonces al Padre porque sabe que el Padre es fiel. Jesucristo fiel hasta la muerte y muerte de cruz, vino a su obra redentora, la culmina y como tal, entonces, como hombre que muere, ¿qué es lo que hace? Encomienda su alma al Señor Jesucristo. Y aquí mismo, una de las palabras también más valoradas, creo yo, por los cristianos a lo largo de los siglos, la que dice Juan 19:30, cuando el Señor ahí estaba clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también dijo, consumado es. Y él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él se entregó su espíritu al Padre. Y el punto es, el Señor aquí clavado en la cruz, muere, se encomienda al Padre. Y como él mismo lo dice, consumado es. Ya va dispuesto a ser recibido por el Padre. Su obra entonces fue terminada. La cerró con un consumado. Ya no hay nada más que hacer. Lo que se planeó hacer desde la eternidad fue efectuado. Que pecadores como nosotros, con una vida de pecado, fuésemos perdonados en esa cruz, había sido hecho. El perdón de pecados ahora
estaba disponible para los hombres. En el trono de Dios, en ese mismo momento, consumado es. Ya no hay acusador. Ya no hay esa acta de decretos que estaban contra nosotros. ¿Por qué? Consumado es. La redención de los pecadores, por fin, culminó. El perdón de pecados, como dije, está disponible para todos los hombres. Y por ende pasa otra cosa. Versículo 38. El velo se rompe en dos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto, mis hermanos, ocurre a las 3 de la tarde. El Señor consuma su obra redentora. El perdón de pecados se hace una realidad. Y por otro lado, mientras estaba dando eso, los servicios del templo estaban, vámonos así, corriendo. ¿Por qué? Porque se iba a dar la celebración de la Pascua. Justamente a esas horas de las 3, 4 de la tarde, eran cuando todos los sacerdotes, toda la descendencia levita, estaban en ese momento trabajando full en el templo para que la celebración de la Pascua se diera, digámoslo así, sin ninguna interrupción. Y en ese momento lo que pasa es esto. Entonces, el velo del templo se separa en dos. Si recordamos la narrativa del Antiguo Testamento, en la parte central del templo estaba lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y estaba separado por un velo. Entonces, en ese momento, mientras los sacerdotes estaban en el templo trabajando, haciendo los preparativos de la Pascua, mientras el Hijo de Dios a las afueras de Jerusalén estaba expirando su vida, diciendo, consumado es, en ese mismo momento, ese velo del templo, se dice, se partió en dos, y el lugar santísimo, que era solo restringido para unos cuantos descendientes de Leví que podían entrar una vez al año, ahora, simbólicamente, con ese templo rasgado, lo que Dios les está diciendo, el camino al lugar santísimo está abierto. Ya no por los machos cabríos que todos estos hombres estaban ahí preparando para celebrar la Pascua, sino por aquel hombre que murió crucificado a las afueras de Jerusalén. Un lugar que estaba resguardado por querubines, que eran como esos guardianes de la santidad de Dios. Sencillamente, simbólicamente, ahí queda accesible para todo el pueblo de Dios. Hebreos 9:7 lo dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote y una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es lo que estamos hablando aquí. En esa segunda parte del templo, solo el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de los demás, él podía entrar. Ahora entonces, con Jesús, veámoslo así, la cosa cambia. ¿Por qué? Esa división, lugar santo y lugar santísimo, ya no existe. Entonces el acceso a la presencia de Dios está abierto. Hebreos 10, versículo 19 lo dice. Así que, hermanos, teniendo libertad, se rasgó el templo. Por eso, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, por sí mismo y por el pueblo. Ahora el autor de Hebreos lo deja más puntual, dice, hay algo mejor. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? ¿Qué podemos hacer ahora? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Gracias a la obra del Señor Jesucristo, lo que dice el autor de Hebreos es, tenemos acceso libre a la casa de Dios, tenemos acceso libre al lugar santísimo. Así que acerquémonos ¿cómo? Con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Jesús entonces con su muerte habilitó nuevamente el camino, dámoslo así, al Edén. Ese camino que fue cerrado para Adán y para Eva a causa de su pecado. Ese camino que fueron puestos dos querubines con una espada guardianes de la santidad de Dios. Gracias a la obra del Señor Jesucristo, entonces ese camino fue abierto ¿para qué? Para que la nueva humanidad, ¿cuál? La del segundo Adán, tenga acceso libre y gratuito. Un camino donde ya no hay dos ángeles
como una espada dispuestos a ejecutarnos, sino un camino donde, como lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La gran diferencia que trajo Jesús aquí es abismal, mis hermanos. ¿Por qué? Antes solo podía entrar un hombre una vez al año, y en ese hombre él iba a representar al pueblo delante de Dios. Pero ahora, con el Señor Jesucristo, con este mejor sacerdote, con este mejor sacrificio, rasga esa división del lugar santo y del lugar santísimo, y solo por estar en él ya estamos en el lugar santísimo. Jesucristo ahora viene a ser entonces ese mejor templo, él viene a ser ese lugar santísimo, y por eso al estar en él, nosotros automáticamente tenemos esa entrada a ese lugar santísimo. Y por ende, acerquémonos pues con corazón sincero, o acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y es lo que nos vamos a encontrar entonces ahora gracias a la obra de Jesucristo. Un trono de gracia. Y de esto, mis hermanos, también tratemos dos cosas breves para nosotros. Uno, hay redención gratuita para los pecadores. ¿Por qué? La humanidad expulsada en Adán ahora puede entrar, gracias a Cristo, ahora puede entrar al trono de Dios. Un camino gratis, no por obras. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, consumado es. No hay nada que usted y yo podamos aportar, sino acerquémonos al trono de la gracia. No es por obras, no es por romerías, no es por peregrinajes, no es porque también me porto, no es porque tanta Biblia leo, no es porque tanto oro, sino porque Cristo dijo, consumado es que usted y yo, si somos creyentes, tenemos acceso al trono de Dios. Y si vamos con un corazón contrito y humillado, Dios está cercano a nosotros. Si vamos con un corazón duro, Dios nos lo va a ablandar y está cercano a nosotros. El punto es, para acercarse a Dios, en un sentido no se pide nada. Acérquese a Dios, no espere a cambiar su vida porque no va a poder, sencillamente acérquese a Dios, que el paso está abierto gracias a la obra de Jesucristo. Y segundo, mis hermanos, también nosotros como creyentes, aparte de ese acceso a la inicial, veámoslo así, al trono de Dios, también, mis hermanos, en el proceso de salvación o proceso de santificación, lo que se nos dice es, hay más gracia disponible para nosotros durante todo nuestro peregrinar cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos siempre libre acceso a ese trono. Hebreos 4:16, lo cito nuevamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para que los pecadores vayan y restauren su comunión con Dios, pero además de eso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos necesitamos ser socorridos todos los días de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. No hay otro lugar, mis hermanos, donde hallemos gracia para el oportuno socorro, sino cerca del trono de la gracia. Nos acercamos confiadamente. Y por último, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar habían expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Curiosamente, Jesús fue abandonado por todos sus discípulos. Pedro incluso lo negó, después huyó. Los demás andaban de larguito, a excepción tal vez del apóstol Juan, cuando lo vemos que ahí andaba cerca, y que el Señor Jesucristo antes de morir encomienda a su madre que se quede con Juan, e incluso encomienda al apóstol Juan a que cuide a su madre. Se nos dice que habían muchas mujeres: María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, y se describen quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esas mujeres posiblemente que iban
que iban en el camino siguiéndolo cuando él se iba lamentando. Posiblemente esas mismas mujeres que intentaron darle algún tipo de droga para que no sufriera tanto, estaban ahí con él. Y estas, mis hermanos, como vamos a ver, Marcos nos las muestra aquí, porque más adelante toman un papel vital en la narrativa de los evangelios cuando los primeros testigos de la resurrección, ¿quiénes son? Mujeres. Aquí pone estas mujeres que vieron a Jesús morir, lo vieron decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vieron decir, consumado es, lo vieron dar el último suspiro. Y más adelante, como vamos a ver, estas mismas mujeres son las que lo vieron de nuevo puesto en pie. Esto, mis hermanos, ya al ojo humano es como la idea que Marcos quiere que uno entienda. Mujeres lo vieron morir, mujeres lo vieron cuando lo bajaron, cuando lo fueron a enterrar. Y a los pocos días, estas mujeres sencillamente lo vieron otra vez caminando. Y yo lo vi morir. Pero Marcos las pone así. Y también Marcos nos dice que había un centurión ahí, un centurión que estaba frente a él. Mateo nos dice que eran varios. Posiblemente estos hombres, luego de ver la naturaleza del Señor Jesucristo, cómo reaccionó ante la crucifixión, cómo los elementos de la naturaleza incluso reaccionaron a la crucifixión al traer oscuridad sobre todo, luego de ver el carácter del Señor Jesucristo al soportar burlas de los transeúntes, burlas de los líderes judíos, burlas de los que tenían a su derecha o a su izquierda, lo vio sencillamente a él encomendando la causa a Dios, encomendando su espíritu al Señor y diciendo, consumado es. Luego posiblemente de escucharlo decirle a uno de esos hombres que lo estaba injuriando, estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino que luego de meditar en todo eso, sencillamente dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, dice. Luego de verlo clamar, había expirado así, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este no era un judío de esos que estaban endurecidos, sino que también se puede ver como la primera muestra de la gracia de Dios en oficiales del nuevo pacto que se dan a gentiles. ¿Quiénes? Un general romano, un centurión romano, hace una confesión muy similar a la que hizo Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este hombre maravillado ahí hace una confesión muy similar, de esas que, al igual que Pedro, no se la reveló carne y sangre, sino el Espíritu. Y este ahora hombre dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para terminar, Marcos sencillamente nos muestra que Jesús ahí clavado, por un lado, un delincuente pasa al cielo, y por otro lado, uno de estos hombres que posiblemente lo clavó a él y clavó a estos delincuentes, estaba dando ese paso a la fe y haciendo la confesión de Pedro. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo incluso en ese momento, siendo una bandera, veámoslo así, ya siendo meramente, yo lo llamo materia, ya había expirado, su espíritu estaba con el Padre, y aún así la gracia de Dios ahí resplandecía. ¿Cuándo? Un general romano que no sabía ni qué iba a acontecer, nada más él se dedicó a clavar a un hombre. Posiblemente él, después de clavarlo, de azotarlo, sencillamente, no, esto es el Hijo de Dios. Yo soy de los que creo que este hombre también vino a la fe. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios. Al igual que todo lo que hemos visto, mis hermanos, de ese camino nuevo y vivo abierto al creyente, ese velo rasgado en dos, ese abandono cósmico sufrido en lugar de pecadores, ahora lo que vemos es el Señor llevando su misión ¿a qué? Hacia los gentiles. Al punto, mis hermanos, que nosotros hoy, 2000 años después, aquí en Centroamérica, receptores de este mismo mensaje, ¿de qué? De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oremos. Dios santo, gracias te damos, Señor, por traernos brevemente de nuevo a nuestra memoria este mensaje de la cruz de Jesucristo, la cual, como contamos, es esa cruz preciosa que nosotros amamos, Señor, porque en ella nuestro Señor fue clavado, Señor, como nuestro sustituto. Nuestros pecados lo llevaron a ese madero. Y por amor y tu gracia, Él fue voluntariamente ahí, Señor, para que nosotros no muriéramos, para que
la ira fuera satisfecha y nosotros tuviéramos libre acceso a ti, Dios mío. Gracias te damos por ello, Señor, porque si no es por tu gracia y por tu amor, no pudiéramos incluso estarte orando, Señor. Nuestras oraciones no llegarían, sino que chocarían con una pared. Pero tenemos ese camino nuevo y vivo. Y confiadamente te damos gracias por la cruz de Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, porque somos débiles y no apreciamos este regalo. Y te suplicamos que nos fortalezcas en el espíritu y en la fe, Señor, para siempre caminar a la luz de la cruz, procurando siempre agradarte en todo, Señor, procurando guardarnos del pecado, Señor. Gracias por tu misericordia. Danos más fe en Jesucristo, te lo pedimos. Amén.